Hablar de cardiopatías congénitas es hablar de la malformación más común. Se cree que, no se cree, la estadística demuestra que 1 de cada 100 niños tiene una cardiopatía, y de estos niños con cardiopatía, 1 de cada 3 va a tener una que pueda llegar a poner su vida en riesgo. Entonces, es un tema prevalente, es un tema importante, y es un tema que podemos empezar a abordar para hacer estos niños visibles, estos corazones diferentes, tengan oportunidad de una vida con dignidad y con calidad, porque a veces cuando llegamos tarde el diagnóstico no es una buena noticia. Bueno, hablar de la cardiología pediátrica es hablar de una especialidad sumamente joven. Para 1926 se decía que los libros de medicina, que afortunadamente el diagnóstico de las cardiopatías era poco menos irrelevante, porque no había tratamiento curativo, quirúrgico, médico alguno, y pues era prácticamente verlos morir o descubrirlos en autopsia. A partir del año de 1960, con esta mujer que revolucionó la medicina, que es la doctora Ellen Taussig, primera mujer que presidió el American Heart Association, era sorda, y cardióloga, surge esta rama, que es la cardiología pediátrica, que tiene muchos pilares, es una ciencia que va avanzando y lo hace con rapidez. El primer pilar es la cirugía cardíaca, el segundo es el cateterismo, el tercero, las prostaglandinas, por último, la ecografía Doppler y el intervencionismo fetal. Como vemos, en un lapso muy corto de tiempo, les podemos ofertar a estos niños la posibilidad de vivir. ¿Qué es una cardiopatía congénita? Es un defecto cardíaco estructural, ya sea de los septos, de las válvulas, de los grandes vasos, que resulta en una disminución del gasto, derivaciones o cortocircuitos intracardíacos o soplos asintomáticos. Hablar de cardiopatías muchas veces nos da miedo, y es que la epidemiología no es nada alentadora. La incidencia, como les dije, es aproximadamente 10 de cada 1000, que vendría a traducirse a 1 de cada 100. Es la malformación congénita más frecuente en recién nacidos, o sea, 1 de cada 3 malformaciones es una cardiopatía. Se desconoce la prevalencia real en México, el que el sistema de salud esté tan segmentado y el que no nos guste la investigación y la epidemiología y los reportes, no ayuda mucho, pero se sabe que es la segunda causa de mortalidad en menores de 1 año, solo después de los insultos o de las situaciones perinatales. Es la principal causa de muerte entre los lactantes con anomalías congénitas. Este mapa me gusta porque nos ayuda a descubrir congénitas, varía de región a región. Y aquí hablamos un poco de lo injusta que es la providencia. Podemos ver cómo la mortalidad se dispara en diferentes regiones, pero prácticamente todo el hemisferio sur tiene una probabilidad altísima de muerte. ¿Sí? Ahora, la proporción de muertes que le podemos atribuir a las cardiopatías también va variando. Y si lo ven, van a decir, bueno, esto es contraintuitivo, porque pareciera que en México se mueren más niños en los estados que precisamente están un poquito más desarrollados. Esto es un sesgo de diagnóstico. Obviamente van a morir más niños en Jalisco si hay una mayor proporción de cardiólogos y cardiólogos pediatras. ¿De acuerdo? Por si no fuera esto suficiente, esta lotería del nacimiento, debemos agregar el hecho de que el nivel socioeconómico de los niños, la familia en la que les toca nacer y ellos no eligen, también determina el hecho de si la supervivencia será alta o baja a lo largo de la vida. 1 de cada 3 bebés con cardiopatías son dados de alta sin diagnóstico. 1 de cada 6 se diagnostica en una autopsia. Y 9 de cada 10 nacen en una región con pocos recursos. Prácticamente está condenado a muerte. Se estima que en este momento hay 12 millones de personas que van por la vida con una cardiopatía
y no lo saben. Bueno. La epidemiología en México, eso es lo más reciente que pude encontrar, es un estudio de la Secretaría de Salud, y ellos estiman un 9%, que es algo similar a la prevalencia reportada en estudios internacionales. De manera curiosa, estos niños se decantan en lugares con mayores altitudes, porque la cardiopatía más prevalente en México es el ducto arterioso. Ese también es un sesgo diagnóstico. La mayor parte de los institutos que cuentan con cardiólogos pediatras y equipos formados de diagnóstico se encuentran en el centro del país. El centro del país tiene 5 escuelas diferentes de cardiología y las escuelas foráneas son prácticamente 4. Es Guadalajara, Monterrey, Mérida y Querétaro. Entonces, pues si en el DF está a mayor altitud, va a haber más niños con ducto. Factores de riesgo para cardiopatías, la prematurez es uno de ellos, la historia familiar en primer grado, ya sea mamá, papá o hermanos, síndromes genéticos como el síndrome de Down o todas las trisomías, factores maternos como los antipsicóticos, los anticonvulsivos, el alcohol, la diabetes gestacional, las técnicas de reproducción asistida, que son comunes en madres añosas, y las infecciones in útero, como la rubiola. ¿Cuándo sería el timing, o sea, el momento para hacer el diagnóstico? Porque estamos llegando tarde. Llegamos muy tarde. El timing sería idealmente antes de las 18 semanas, no más allá de las 21, durante el embarazo, antes de que la caja torácica se osifique y no nos permita ver más allá. Ese es el momento, y es el momento en el que le podemos ofertar a la madre, si la legislación lo permite, interrumpir dicho embarazo, si no lo quiere llegar a finiquitar. ¿De acuerdo? O finalizar. Pacientes sintomáticos al nacimiento y pacientes asintomáticos a su egreso hacen que al menos el 30% de estos niños se vayan a casa sin diagnóstico. De todas estas cardiopatías les decía que las que nos interesan es una tercera parte, que van a poner en riesgo la vida del menor. ¿Por qué? Porque el niño nace y hace una transición de una circulación fetal dependiente de cortocircuitos como el foramen oval, el ducto arterioso y el ductus venoso, y inicialmente no da síntomas. De hecho, los soplos en esta etapa difícilmente se escuchan. Entonces, los padres se van a casa con un hijo sano, al cual muchas veces esperaron, anhelaron y aman, y a los 7 días, más o menos 2, vuelven con un niño prácticamente en vías de fatalidad. Las cardiopatías, como se los había comentado antes a muchos de ustedes, las dividimos en acianógenas y cianóticas. En español, aquellas que saturan menos de 92 y más de 92. Aquellas que me generan un flujo pulmonar incrementado, un flujo pulmonar disminuido, y aquellas que me hacen crecimiento de cavidades derechas o izquierdas. ¿Cuáles son las que me dan miedo? Bueno, no vamos a hablar de esta clasificación del Chávez. Las que me dan miedo, sobre todo, son aquellas que son cianógenas. Lo importante aquí es que estas cardiopatías, para cuando el ojo humano en una persona de tez blanca lo detecta, debe de saturar por debajo de 80. Y esto es sumamente importante de comprender, porque un niño que satura por debajo de 80 y no detectamos, tiene un daño en su neurodesarrollo silente, que es persistente hasta que se corrige. ¿Sí? Ahora, esto tiene sus asegúnes. Se ha demostrado que en pacientes con tez morena o de una etnia afroamericana, la saturación tiene que descender hasta 72 para ser perceptible. Y si el niño cursa con anemia, igual. ¿Qué cardiopatías detecta el tamiz cardíaco? Eso es importante que lo entendamos. Va a detectar sobre todo aquellas cianóticas de flujo pulmonar disminuido o con obstrucción a uno de los tractos de salida. Entre ellas se encuentra el síndrome de ventrículo izquierdo hipoplásico, la atrexia pulmonar, o sea, no se formó la pulmonar, la patología de Fallot, que creo que es la más característica para muchos de nosotros, es la vía de entrada para entender la cardiopatía cianógena.
el drenaje pulmonar anómalo, o sea, todas las pulmonares que llegan con la sangre oxigenada se conectan a un sitio diferente, a la aurícula izquierda. La atresia tricuspidia, no se forma la tricúspide, la transposición de grandes vasos que provoca que del ventrículo izquierdo salga la pulmonar y del ventrículo derecho salga la aorta, y por tanto tienes dos circulaciones en paralelo que no se están oxigenando y que requieren un cortocircuito para ser compatible con la existencia. Un tronco arterioso, que es, no se formó la pared que divide la pulmonar de la aorta y por tanto se mezcla la sangre en los tractos de salida. Una anomalía de Epstein, que es una válvula tricúspide que invade tanto el ventrículo derecho o está tan adosada a las paredes del ventrículo derecho que nos genera prácticamente un ventrículo hipoplástico funcional y que puede obstruir el tracto de salida, o un síndrome derecho hipoplástico. Esto que vemos aquí, por ejemplo, ¿qué les llama la atención? ¿Qué cardiopatía es? Bueno, vamos a empezar. Tiene una CIB, tiene una estenosis de la pulmonar, la aorta cabalga el defecto y tiene hipertrofia de ventrículo derecho. Una tetralogía de Fallot. La transposición, que era lo que les comentaba, tenemos del ventrículo derecho saliendo la aorta y por tanto no se oxigena la sangre, y del ventrículo izquierdo sale la pulmonar y por tanto la sangre oxigenada da vueltas y vueltas en los pulmones, pero pues no se desgasta. ¿Cómo viven estos niños? Gracias a que la gran mayoría de ellos presenta una sella, ¿de acuerdo? O pueden tener un ducto. Ahora, también hay transposiciones que tienen una CB. ¿Qué otra cardiopatía detectamos? Esta. A esto le llamamos tronco arterioso. Si se fijan, no se dividieron aorta y pulmonar. Y esta de acá, ¿qué les llama la atención? El ventrículo izquierdo es pequeñito. Y al ser pequeño, el flujo, el corazón crece por flujos. Si no hay flujo, no crece. Entonces, si el ventrículo izquierdo es pequeño, el flujo que llega a la aorta es pequeño y la aorta no se desarrolla y depende del ducto. Cuando el ducto cierra, el niño muere. Tenemos también el ventrículo derecho hipoplástico, que generalmente va asociado a una atresia tricuspide. Y por tanto, si no llega sangre a través de la tricúspide al ventrículo derecho, este no se desarrolla. Y la sangre, si se fijan, para que sea esto compatible con la vida, tiene que tener forzosamente una sella. Porque si no, ¿cómo llega la sangre de la circulación sistémica? Entonces la sangre se está mezclando y por tanto el niño está cianótico. ¿De acuerdo? Ahora, esto de acá es lo que yo les comentaba, que es el drenaje venómano pulmonar total. ¿Qué quiere decir? Las válvulas, las venas pulmonares, o sea, la sangre que llega del pulmón totalmente oxigenada, no se conecta a la aurícula izquierda y se conecta muy probablemente a un sistema colector que puede estar arriba, abajo o detrás del corazón. Entonces, y generalmente lo haces en el corazón derecho. ¿Qué tienen en común estas cardiopatías? Que necesitan una intervención urgente. Minutos o días de hipoxigenación dañan cerebro y dañan miocardio. ¿Sí? ¿Qué es importante entonces? Detectarlo, referirlo. Si tenemos la posibilidad de iniciar prostaglandinas para asegurar un ducto, asegurar ese ducto, y si el cortocircuito obligado que tienen que tener estos corazones es pequeño, llevarlos a una sala de hemodinamia para que mediante un balón rompan este septo y haya mezcla de sangre. ¿De acuerdo? Bueno, inicialmente, la Asociación Americana del Corazón había dicho, bueno, ¿cómo los vamos a detectar? Primero con la oximetría. Estos niños saturan bajo. ¿Qué cardiopatías pensaban ellos que iban a tener una sensibilidad suficiente para ser diagnosticadas? Pues todas estas. Es prácticamente lo que ya comentamos. Tetralogía de Fallot, transposición, doble vía de salida del ventrículo derecho, que es un Fallot que está más cabalgado, una conexión anómala total de venas pulmonares, la anomalía de Epstein, la atresia de tricúspide, la atresia pulmonar, aquí no se formaron las válvulas, un síndrome de ventrículo izquierdo hipoplástico, una coartación aórtica crítica, una estenosis valvular aórtica crítica, que nos llevan también a un síndrome de ventrículo izquierdo hipoplástico generalmente, y un tronco arterioso y una interrupción del arco arterioso, que es la parte más crítica de la coartación. Fueron muy ambiciosos. A la larga, prácticamente el estudio solo demostró una
sensibilidad y especificidad suficiente en el síndrome de corazón izquierdo hipoplástico, la atresia pulmonar, la tetralogía de Fallot, la conexión anómala total de venas pulmonares, la transposición, la atresia tricuspidia, y en algunos casos la coartación, la doble vía de salida de Epstein, la interrupción del arco arterioso y el ventrículo único. ¿Por qué estos a veces no los detectamos? Porque el ducto es tan grande, muy grande, que no cursan con cianosis. Y eso es lo que les comentaba. ¿Cuáles son más fácilmente detectables a la oximetría? Aquellos que saturen menos. Estos, casi ninguno, teóricamente, se nos debería escapar. Pero los niños no aprenden fisiología y a veces nos juegan chueco. Porque una cardiopatía difícilmente es pura y viene con variantes anatómicas que complican la historia. Por si fuera esto lo suficientemente complejo, la American Heart Association y la Asociación Americana de Pediatría hicieron unas directrices que decían, bueno, les hacemos el tamiz al nacimiento. Todo niño que sature menos de 85. A veces no sistematizamos o globalizamos el conocimiento, porque es de todos conocido que la saturación en nuestro algoritmo de reanimación no empieza en 100%. Va incrementando a lo largo del primer día. Y esto a veces choca con los planes administrativos de nuestros directivos médicos. Quieren altas oportunas. Y estamos dando altas en el IMSS, no sé qué otro mensaje. En el IMSS no, en otro IMSS lejano y en otro hospital regional diferente y en otros hospitales antes de las 12 horas de vida. ¿Por qué? Porque la mamá se quiere ir a casa. Y entonces, pues este tamizaje no se hace de manera adecuada. Todo lo que les vengo a decir aplica para el recién nacido que luce sano. El recién nacido que está intubado, que está chocado, que se ve mal, que está en UTI, no es candidato a un tamiz cardiológico, por lógica obvia. Un bajo gasto va a causar una saturación baja, un síndrome de distrés respiratorio por taquipnea, por aspiración de meconio, por enfermedad de membrana hialina, que ya no se llama así, pero bueno, para conceptualizar, también van a cursar con esto. ¿De acuerdo? Pero, bueno. ¿Qué es el tamiz cardiológico? Y van a decir, tanto speech para acabar en una triste oximetría, doctor. No, tiene sus asegúnes y es lo que quiero venir a platicar. Es una buena nueva. El tamiz cardíaco es una técnica sencilla, no invasiva, indolora, barata, rápida. Poco específica. No puede tener todo. ¿De acuerdo? Para detectar de manera oportuna las cardiopatías congénitas y ver aquellas que requieran un procedimiento quirúrgico e intervencionista y hacer que esto se haga en las primeras etapas de vida e incidir en la mortalidad. Algo triste, yo vengo llegando del Congreso de Intervencionismo Mexicano que se hizo este año en Guadalajara, el CARESI, es que en México, tristemente, se ha implementado el tamiz cardiológico, hemos repuntado el diagnóstico de las cardiopatías y la mortalidad sigue igual. Y con una tendencia a la alza. Pero bueno, por algo se empieza. Si ya los detectamos, ya cuentan. Y algo se tiene que hacer. ¿Cuál es la meta? Un diagnóstico y tratamiento oportuno. Y la definición de enciclopedia pues es esta. Prácticamente, método complementario, de fácil realización, bajo costo, se hace entre las 12 y 48 horas, mejora a las 24 horas y aumenta la especificidad a las 48, pero pues no voy a tener un niño generalmente a las 48, salvo que sea una mamá que se complicó o que cursó con una cesárea. Pero bueno. ¿A quién va dirigido el tamiz cardíaco? El tamiz cardíaco, ojo, porque es a partir de las 36 semanas. Porque generalmente antes de las 36 todos nuestros niños cursaban con alguna subclase de SDR. O sea, el que no cursó
con membrana hialina está cursando con una infección, el que no está cursando con una infección está cursando con una taquipnea, el que no cursa con una taquipnea. La verdad es que los nuevos estudios, cuando las cosas se hacen bien y se les da surfactante a tiempo y se les detecta a tiempo y se le da a la mamá sulfato de magnesio y se le da a la mamá también que es neuroprotector y se le dan sus corticoides, estos niños sí podrían incluirse en estas pruebas de tamizaje. Pero es que un tamizaje se debe generalizar a la población. Ahora, ¿cuándo es el mejor momento? Después de las 24 horas. ¿Pero qué dicen nuestras guías? Bueno, no se puede dar las 24 antes del ingreso. ¿De acuerdo? Y también nos mencionan, bueno, tu niño ya cursó con un SDR, pero resultó que era un síndrome de maladaptación, y tuviste 24 horas con oxígeno, se lo lograste quitar, el pediatra estaba nervioso, no lo quiso dar de alta, ya pasaron 24 horas sin oxígeno, a ese niño le puedes hacer también un tamiz cardiológico. ¿De acuerdo? Ahora, ¿cuál es la sensibilidad y especificidad de todo esto? Y aquí quiero hacer hincapié en que este estudio se hizo en el 2012. Este es el estudio que hizo que los americanos implementaran el tamiz cardiológico. ¿Qué fue lo que ellos hicieron? Juntaron un metaanálisis de 552 estudios, eligieron los 13 de mejor metodología, se quedaron con 229,000 y tantos niños y les hicieron la oximetría preductal, que generalmente es en brazo derecho, y postductal, que puede ser cualquiera de los pies. Y esto es debido a que el conducto puede estar antes o después de la subclavia izquierda. ¿De acuerdo? Ahora, ¿qué sensibilidad tiene nuestro estudio? Porque un estudio de tamizaje tiene que ser sensible. ¿Cuándo nos sirve un estudio de tamizaje? Cuando sale negativo. Si sale negativo, como tiene alta sensibilidad, el niño no tiene la patología. Pero este es sensible y es específico. O sea, si el niño tiene un tamiz cardiológico positivo y seleccionaste bien la población, tiene una cardiopatía con una posibilidad de equivocarte del 0.14%. ¿De acuerdo? La tasa de falsos positivos para la detección de cardiopatías congénitas fue más baja cuando la oximetría se realizó después de las 24 horas. Pasó de ser a 0.05 y no 0.5, que en una población abierta como la mexicana es un mundo de diferencia. Ahora, el abordaje diagnóstico como tal, después de este estudio de casi 250,000 de pacientes, dijeron, pasó lo que nunca pasa entre médicos. La Sociedad Americana de Pediatría, la ACA y el Colegio de Cardiólogos dijeron, es importante que les hagamos oximetría. Hicieron un escrutinio conjunto y lograron que en el gobierno de Bush se les realizara a todos los niños. A México llegó 10 años después. Pero bueno, llegó. Antes de la pandemia México estaba en un deshonroso color naranja. Y gracias y aquí quiero decir que es algo raro en la política mexicana, pero gracias al esfuerzo conjunto de 3 partidos que no se pueden ni hablar, se logró esto. Lo propuso Josefina Vázquez Mota, lo aprobó Enrique Peña Nieto y lo implementó Andrés Manuel López Obrador de la mano de López-Gatell. O sea, es cuando las políticas públicas llevan un seguimiento. Bueno, ese es el decreto, no tiene mayor problema, o sea, es más para que vean que sí se publicó desde el 2021 en el diario oficial de la Federación y sí dijo el gobierno de Peña. Lo bueno casi no se cuenta, pero cuenta mucho. Todos tienen que hacer tamiz. Y dijeron, oye, pero es que no tenemos oxímetros, o sea, qué bonito que ya lo aprobaste. Y nos cayó el COVID como anillo al dedo, diría el presidente, y de pronto ya todos los hospitales tienen oxímetros, bendito Dios. Entonces se empezó a implementar el tamiz cardiológico. ¿De acuerdo? Y no solamente el tamiz cardiológico, porque cuando hablamos de tamiz, lo que le viene a la mente a las mamás es la prueba del taloncito, que era el único tamizaje que hacíamos. Esta reforma fue una reforma
ambiciosa que logró que los niños mexicanos tuvieran el derecho constitucional a los 5 tamices básicos, que se quedan cortos. A estos 5 tamices deberíamos agregar el tamizaje renal con un ego y el tamizaje neurológico con un ego transfrontalar, pero por algo se empieza. Entonces todos nuestros niños tienen derecho a un tamiz metabólico, que debería ser ampliado, pero bueno, aquí cubre 7 enfermedades, 8 si eres del IMSS, 10 si eres del ISSSTE, un tamiz auditivo, un tamiz oftalmológico, un tamiz cardíaco y un tamiz de cadera. Y bueno, esto lo hizo nuestro viejito de Macuspana. Tamiz neonatal. Van a decir, bueno doctor, ¿cuál es el mejor aparato? Y no debería ponerlos porque no nos patrocinaran. Bueno, ni Medtronic, pero bueno. ¿Cuál es el mejor oxímetro para que la sensibilidad de tu estudio sea la adecuada? El que tengas a la mano. ¿Cuál es el mejor oxímetro para hacer un tamiz cardiológico? O sea, si a ustedes les toca el servicio social y solo tienen el oxímetro portátil de adulto, es mejor hacerlo que no hacerlo. La sensibilidad con un oxímetro de pulso portátil para adulto es del 66%. Con un oxímetro de pulso pediátrico es del 72%. Con un oxímetro de pulso de pulsera, como los que tenemos en los hospitales, sube al 86%. Y esos aparatitos que ven ahí elevan la sensibilidad a un 89% versus 96% según la marca. Entonces, así como lo ven, cuesta 40,000 pesos. En el IMSS lo tenemos, nos acaba de llegar. Fue nuestro regalo de cumpleaños. Pero bueno, ¿qué es lo que queremos hacer? Medir saturación en mano derecha y cualquiera de los pies. El oxímetro de nueva generación tiene que tolerar los movimientos, porque de pronto tienes a la enfermera que está batallando porque el niño no se queda quieto, y aparte los bebés tienen un reflejo que se llama reflejo de presión plantar. Entonces tú le pones tu oxímetro de pulso de adulto, presionas el pie, el niño ¿qué hace? Recuerda los deditos. Y ahí te estás peleando. Y si de pronto empieza a llorar, desatura. Es muy difícil. Debes ser capaz de detectar la pulsatividad, ¿sí? Si el niño tiene bajo gasto. Y tiene que tener una tecnología de extracción de señal, o sea, en pocas palabras, un software que te ayude a quitar todos los artefactos. Bueno, ahorita vamos a platicar un poquito más de eso. Si se cumplen todas estas cosas, la probabilidad de reduce la mortalidad en un 33%, la sensibilidad, como les dije, va de un 77 a un 86, dependiendo del aparato que tengas. Mejora la sensibilidad si tu aparato tiene un software que mejora la pulsatividad detectada. Una especificidad del 99 y falsos positivos de 0.14. ¿De acuerdo? Ahora, otra cosa bien importante, y esto bueno, a mí me gusta también recalcarlo. Todos los estudios se habían hecho a nivel del mar. Si acaso por encima de 600 metros. ¿Por qué? Porque Europa es así. Y porque los estudios se hicieron en la costa americana. Y de pronto los peruanos decían, porque esto lo descubrió Perú, los peruanos decían, todos mis niños están positivos. O sea, no, esto no es rentable, no les puedo pagar un eco. Y de pronto se acordaron, ahorita vamos a platicar de eso, de los incas, que desde tiempos ancestrales masticaban hojas de coca para soportar la baja oxigenación ambiental y dijeron, es la altitud. O sea, el problema es la altitud. Bueno. ¿Qué nos quiere decir esto? Este es un estudio, bueno, este estudio ya lo habíamos mencionado, que es el estudio que se hizo en Estados Unidos, pero a nuestros amigos chinos dijeron, bueno, yo no me voy a dejar de los gringos. Ellos utilizaron un estudio con 122,000 niños asiáticos y mejoraron esa sensibilidad del 77 al 93 únicamente agregando un abordaje clínico. ¿Qué quiere decir? Si tu niño sale con un tamiz cardiológico positivo, debes hacerle una placa, un electro y pedirle a alguien que tenga experiencia que lo ausculte. Placa, electro, auscultación. Más oximetría. Yo siempre les había dicho que eso es como un vaso de agua. No se le debe negar a un bebé.
Y a mí me gusta pensar, como dice Chicharito, espero que ya lo metan al partido de fútbol para que vea perder a su equipo contra el América. Imaginemos cosas chingonas. Imaginemos cosas chingonas, porque yo quiero que todos los hospitales de Tepa cuenten con equipos que mejoren esa sensibilidad del 70 al 96. Los oxímetros recomendados por la FDA son solamente de 2 marcas, Masimo y Medtronic. Una es italiana, la otra me parece que es americana, y están involucradas prácticamente en toda la parte tecnológica de la industria, son los que hacen los marcapasos. Miren, ¿qué pasó con el equipo de Medtronic? O el de Masimo, perdón, que es el italiano. Eleva la sensibilidad a un 100%, pero eso pasa con la estadística. Si elevas mucho la sensibilidad, ¿qué pasa con la especificidad? La disminuyes, a costa de perder especificidad. Pero no importa. ¿Por qué? Porque un tamizaje, entre más sensible sea, mucho mejor. Porque todos los niños que estoy dando de alta como negativos son verdaderos negativos. Y lo peor que puede pasar con un falso positivo es que le hagas pagar un eco a la mamá. La verdad. Y bueno, ¿en qué se basa la pulsioximetría? Yo no soy ingeniero, pero prácticamente lo que hacen es, mediante un software, detectan la longitud de onda que varía por la pulsatividad arterial. Entonces, si se fijan, hay un porcentaje de eritrocitos que está constante en tu flujo arterial, y el flujo venoso suele ser como las olas, o sea, no varía mucho. Ese ancho de banda varía por la oxihemoglobina y la desoxihemoglobina, lo traduce a números y te da un porcentaje aproximado de saturación, que ya ha sido validado mediante caracterismo. El equipo de Masimo, que nos promete una sensibilidad del 99.9, que reportan de 100, tiene muchas bondades. La primera yo estoy en contra de esto, pues, pero es desechable. Ellos dicen que es para disminuir el riesgo de contagio. Yo pienso que es una situación de industria. Quieren vender los brazaletes, ¿sí? Le pones la banda en su manita y empieza a grabarte 1 minuto la oximetría de pulso. ¿De acuerdo? Le pones también la bandita en el pie y lo mismo. Te graba la oximetría 1 minuto. Toma el brazo más constante y estable, y el mismo software te dice, mediante un algoritmo de sincronización con la pantalla, los resultados a interpretar. En pocas palabras, quita en medio el sesgo de poner personal no capacitado a hacer un tamizaje. Lo hemos utilizado, sí mejoró bastante la sensibilidad de detección. En el IMSS, en lo que va desde que llegué, en marzo pasado, hemos detectado aproximadamente 4 fallops, una atresia tricuspidia, un transpuesto y un ventrículo izquierdo hipoplástico. Todos se enviaron en tiempo y forma a centro médico. 2 de ellos fallecieron y el resto sigue vivo, esperando cirugía. Esas son las imágenes. Y eso es lo que comenta la empresa. O sea, tiene un sesgo, un probable conflicto de intereses. La empresa asegura que mejora la sensibilidad de la prueba, según este estudio, de un 77 a un 93. ¿Por qué reportan un 99? Porque hace cálculos matemáticos o mete otros estudios para sacar el índice de perfusión, que es una fórmula ya validada con la variabilidad del pulso. Entonces, agregando el índice de perfusión, la sensibilidad de nuestro estudio incrementa un 99. No les voy a hacer leer este algoritmo en inglés, que es el algoritmo. Todo paciente que amerite oxígeno debe ser destetado de oxígeno y pasar 24 horas del destete antes de hacerle el tamizaje. Si el paciente no puede ser destetado, se considera un paciente
con alta probabilidad de cardiopatía. En español, todo aquel paciente que inició con un SDR, sepsis, y está en neonatos, y no mejora, y tiene hemocultivos negativos, y ya se le hizo todo lo habido por haber, y no logras quitarle el oxígeno, debe tener un ecocardiograma. Ahora, siempre hay gente creativa que dice, no me gustó tu algoritmo. ¿Sabes qué? Yo le quiero cambiar. Yo le quiero cambiar porque considero que puede ser más sencillo de otra forma. ¿Qué hicieron primero? Bueno, midieron saturaciones postductales. Dijeron, ¿para qué le estoy midiendo manita y pie? Nos vamos nada más al pie. ¿Qué pasó? Pues no mejoró la sensibilidad, bajó la especificidad y el panel de expertos dijo, nos quedamos con mano y pie. ¿Qué dijeron después? Hay que eliminar la segunda repetición, o sea, nos quedamos nada más con 2 de 3. ¿Qué pasó con esto? El panel de expertos descubrió que si bien abaratas los costos administrativos, puedes dejar fuera a muchos niños probables positivos. Abogaron también por disminuir el porcentaje diferencial entre mano y pie a 2%. Detectabas a más niños. El problema era que había muchos falsos positivos y esto incrementa costos. Y por último, la detección dentro de las primeras 24 horas, trataron de hacer un abordaje más temprano y pues se traducían más falsos negativos. Estos son los formatos que propone la guía mexicana para llenar y prácticamente nos llevan de la mano a sacar todos los factores de riesgo y a ir haciendo el algoritmo paso por paso. La verdad es que si le pides a tu personal de enfermería o personal becario que llene un formato tan amplio, te lo van a inventar, no lo van a hacer. ¿Qué hicimos nosotros? Simplificar. Positivo o negativo, a la hora, a las 2 horas, resultado para la mamá. La ventaja de tener estos equipos de Masino o Medtronic es que se conectan a una base de datos, como tú pones el correo electrónico de la mamá y su teléfono, le lleva el equipo mismo, notifica a los padres y teóricamente no tendrías que tener niños que se quedaron bailando entre problemas de comunicación. Teóricamente. ¿Qué debe saber un pediatra entonces? ¿Qué es lo que, o un médico en general? Bueno, se puede detectar mediante el tamiz cardiológico, o más bien, ¿puedo hacer un tamiz cardiológico en consultorio? Sí, sí lo puedes hacer. Si el niño se fue de alta, llegó contigo a los 7 días, conceptualmente no le pudiéramos llamar tamiz cardiológico por la cantidad de horas, pero es una valoración cardiológica y de no hacer absolutamente nada a tomarte la molestia de hacerlo, pues podemos llegar tarde, pero llegar. Segunda pregunta, ¿hasta qué edad es válido hacer el tamiz cardíaco? Teóricamente, para que sea un tamiz oportuno, debe ser antes del alta. Todo niño que es dado de alta sin su tamizaje, pues ya no tendrá tamiz. Habrá valoración, pero tamiz a ciencia cierta ya no es. ¿Qué puede pasar si se lleva a cabo el tamiz neonatal cardíaco con oxímetros diferentes a los Masino y Medtronic? O sea, doctor, mi hospital no va a gastar 45,000 pesos en un oxímetro FIFI. Pues hazlo con el oxímetro que tengas a la mano. Va a haber bastantes falsos negativos, vas a incrementar tus falsos positivos, pero algún niño vas a beneficiar. El mejor tamizaje es el que se hace, con lo que se tiene. Lo peor que podemos hacer es permanecer inmóviles. ¿Qué se debe hacer cuando tengo un tamiz cardiológico positivo? Esto depende de los algoritmos de atención de tu hospital. Lo ideal sería una valoración cardiológica oportuna. ¿Por quién? Por un cardiólogo pediatra. Si no lo tienes a la mano, por un cardiólogo de adultos. Si no es posible tener un cardiólogo, se le debe referir al centro hospitalario más cercano que le pueda ofrecer dicho servicio. ¿Es necesario repetir el tamiz después? Y esto es bien común, porque las mamás me dicen, es que salió negativo, pero yo quiero saber de bien a bien si sigue negativo. Y tú, pues no es necesario, pero si la mamá lo pide, por su tranquilidad, nada te cuesta. ¿Qué más? ¿Qué factores pueden aclarar el resultado? Y eso es algo que me gusta resaltar. ¿Los factores de riesgo son importantes? Sí. Nos ayudan a detectar el 7,9% de las cardiopatías congénitas. Pero el restante, 92,1%,
no van a tener antecedentes ginecobstétricos o familiares detectados mediante una historia clínica no especializada. ¿Eso qué quiere decir? Doctor, es que no sabe cuántos niños nacen en el regional. O sea, hacerle el tamiz a todos. Mejor nada más a los hijos de madre diabética, a los hijos de mamás con cardiopatía, a la mamá que tuvo marcapasos. Vas a dejar fuera a 91 niños que probablemente tengan algo. Conclusiones. En México, la mayoría de los recién nacidos se egresan en las primeras 24 horas sin un adecuado tamizaje cardiológico. El tamiz cardiológico es de suma importancia por la alta incidencia de cardiopatías congénitas en México. Indudablemente una estrategia efectiva para reducir la morbilidad y mortalidad de los recién nacidos con cardiopatía congénita es contar con un pulsoxímetro de alta tecnología. El diagnóstico oportuno de una cardiopatía congénita salva vidas. Los niños con cardiopatía congénita tienen una disminución importante en su mortalidad en los últimos años en países del primer mundo, porque lo que nosotros buscamos es detectarlos a tiempo para activar una cadena de eventos afortunados que lleve a este niño a vivir una vida sin limitaciones. Y bueno, yo siempre pongo estas fotografías porque así donde me ven ustedes, pues yo también estuve. Este es el primer bebé al que yo recibí. Este es el primer paciente que yo suturé y lo suturé aquí en la 21. Tenía hemofilia, tiene hemofilia. Ahorita me sigue llamando su doctor. Este es el primer niño cardiópata que yo conocí. El día que llegué a la residencia de cardios, le decíamos azul. Blue. Y eso es después de su cirugía cardíaca. A él se le detectó de manera oportuna porque su tía, como toda buena pediatra, era obsesiva y le hizo un tamiz cardiológico. La doctora Aida Zamora. Y esta es la primer paciente que yo detecté la primera semana que estuve aquí en Tepa. Me la refirió el doctor Mancera. Su nombre era Sarita. Se le detectó una tetraloquía de Fallot. Luchó hasta el último momento. Desgraciadamente no sobrevivió a su cirugía. Una cándida decidió llegar en el momento menos oportuno. Pero no todas las historias van a ser felices. Se fue con un diagnóstico certero. Y hizo una lucha que quizá no llegó al puerto que queremos, pero le dimos la oportunidad de luchar. Uno siempre vuelve a los lugares que fue feliz. Y yo siempre digo que aquí en Tepa fui inmensamente feliz. Fui parte de Cualtos. He hecho una familia en todas y cada una de las diferentes etapas que me ha tocado convivir con médicos maravillosos. Tengo una familia que me ha permitido estar donde estoy, que me ha sostenido para estar aquí. Y he tenido la fortuna de volver a Tepa de la mano de mi mejor amigo para abrir un proyecto, porque yo creo que todos los niños merecen amar, así su corazón sea diferente. Cuando llegan las nubes de tormenta, debes seguir adelante. Y es importante esto. Esto es parte de este libro, que es El niño, el topo y el zorro. Es clasificado como el nuevo Principito. Y dice: a casi todos los viejos topos que les conozco, les hubiera gustado haber prestado menos atención a sus miedos y más a sus sueños. Hay que atrevernos a soñar. Y bueno, obviamente hay un abordaje para pacientes sintomáticos. No me alcanzaría la hora, que ya me pasé, para hablarles acerca de eso. Espero que esta historia también tenga continuación. Muchísimas gracias. Si alguien tiene alguna otra pregunta, pues el doctor aquí amablemente nos contestará. Aquí, por favor. Dos preguntitas chiquitas. Primero, el costo en la priva, como decimos, el Ok. costo del tamiz. El costo del tamiz cardiológico con un equipo validado, Sí. al menos en mi consulta, es el costo de la consulta misma. O sea, Bueno. yo estoy en la idea de que todos los niños tienen derecho a una valoración de calidad, y yo lo que hago para complementar este diagnóstico es, ante los niños que tienen sospecha, en mi consultorio le pido a los papás que acudan con radiografía AP y lateral de tórax. Yo les realizo el electroencefalograma, les realizo un fonograma, porque hay equipos o estetos que ya grafican el fonograma,
les realizo el electrocardiograma y todo eso se los hago por una módica cantidad de 700 pesos. Que es el fonograma. Prácticamente en Guadalajara pues les cobrarían 3.500, 4.500, 4.200 pesos. La idea es que si uno vuelve a un lugar que quiere, pues la posibilidad de que estos niños tengan acceso a una atención de calidad debe ser la prioridad. Y la segunda, mencionaba que a partir del 2021 Ajá. tenemos ya acceso al estudio, al tamizaje, Por ley. por ley. En todos los estados de la República Mexicana se está haciendo. No se está haciendo. O sea, por ley, nuestra legislación es preciosa, porque si se fijan, yo prácticamente utilicé la legislación, los artículos que la validaron para hacer esta presentación. Pero en México pasa eso, nuestras leyes suelen ser una cosa y la aplicación de las mismas suele ser otra. Ha mejorado bastante. Gracias, bueno, no quiero decir gracias porque sería sumamente injusto y quizá insensible. Como consecuencia de la pandemia, la mayor parte de los hospitales que no contaban con oxímetros de pulsera ya cuentan con oxímetros de pulsera. ¿Son los equipos carísimos de París, Massimo o Medtronic? No. Pero ya al menos un equipo de pulsera te aumenta la sensibilidad a un alrededor del 68-72%, que es aceptable. Gracias. Adelante, doctor. Doctor, felicidades por la plática, muy buena plática. Los niños con Down, que me supongo debe ser un tamiz obligatorio, Sí. ¿qué porcentaje de niños nacen con cardiopatía congénita y qué pronóstico de vida tienen? Va. El 50% de los niños con Down tienen una cardiopatía. O sea, 1 de cada 2. De estas cardiopatías, la más común es el canal AB. El canal AB es una conjunción de... No se forma al centro del corazón, la cruz del corazón, y por tanto tiene una CIA baja y una CIB alta. Este tipo de cardiopatía, si se detecta a tiempo y el niño con Down no tiene otros comórbidos, lo cual es difícil, suelen ser benignas. Lo único malo es que, hablar de Down, ojalá algún día tenga oportunidad, es un universo. Los niños con Down tienden a tolerar bastante bien la cardiopatía, pero para cuando los detectamos, si no los detectamos a tiempo, suele ser bastante tarde, porque aproximadamente a los 8 meses de una cardiopatía de alto flujo, cualquier cortocircuito, ya tienen hipertensión pulmonar. Y a un niño con hipertensión pulmonar lo único que le puedes ofrecer pues es tratamiento paliativo con sildenafil o Bosentan o un trasplante cardíaco. Entonces es llegar demasiado tarde. Lo que tendríamos que hacer entonces con los niños con Down es todos, absolutamente todos, tienen que tener un eco. No entraría en este algoritmo. El doctor Luis Becerra. Muchas gracias, doctor, por la plática. Sí. Me surgen muchas Dudas. Espero sí. contestarlas. Bueno, no sé. Desde el punto de vista, en algunas ocasiones se hace ultrasonido prenatal. Ok. Sí. En algunos casos se hacen ultrasonidos prenatales para tratar de identificar algunas anomalías congénitas. ¿Hay alguna correlación para identificación de anomalías congénitas prenatales con el estudio de tamiz? Sí. Sí, y es alta. El tamiz cardiológico neonatal llega tarde. O sea, aunque llega temprano, llega tarde. Lo ideal sería detectar a los niños antes de la 12ª semana, preferentemente antes de la 21. Y la 12ª sería para darle la oportunidad, y espero no... Esto va más allá de mis creencias religiosas, no es nada personal. Yo sí creo que todos tenemos derecho a vivir. Soy pro vida. Pero la legislación mexicana es clara. O sea, una cardiopatía crítica, cianógena, congénita, se le debería dar la posibilidad a la madre de decidir interrumpir el embarazo si así lo decidiera. Y en aquellos niños que no se identifica de manera prenatal, ¿cuál es si no hay cambios en la epidemiología para la identificación a través del tamiz? Sí, la epidemiología es clara. Si yo realizo el tamiz a 100 niños, uno tiene la probabilidad de tener cardiopatía. Si junto 1000 niños, 10 tienen probabilidad de tener cardiopatía. Y de esos 10, al menos 3 van a tener un tamiz cardiológico positivo. A fines prácticos, en Tepatitlán, que tiene aproximadamente ¿cuántos miles de
¿Tenemos calculador? 150. 150. Entonces sería, por cada 1000 niños, tenemos 3 probables cardiópatas. O sea, por cada 1000 nacimientos, tenemos 3 probables cardiópatas. ¿Cuántos niños nacen en Tepatitlán al año? Como 3.500. Eso quiere decir que tenemos aproximadamente 11 niños con cardiopatías críticas al año, y va más o menos de la mano a la epidemiología que estamos viendo en el IMSS. Van a decir, bueno, es poco. No, es mucho. O sea, si yo detecto a un niño a tiempo, va a ser un corazón que lucha y le estoy salvando 70 o 80 años de vida útil o libre de enfermedad. Okay. Y finalmente, doctor. Con respecto a su pregunta, el eco fetal lo debe hacer un ecocardiografista fetal. Es una alta especialidad. Generalmente lo que hacemos, yo ahorita no lo hago primero porque no soy ecocardiografista fetal, pero sería nosotros hacer un tamizaje ante la sospecha de un materno fetal. O sea, ¿cuál sería la idea? Que los ginecólogos de este municipio empiecen a referir a las pacientes, al menos a las de alto riesgo, para un eco estructural antes de la 12ª semana, preferentemente antes de la semana 21, para si la materno-fetal detecta, porque generalmente ese es el problema. Saben que el corazón está mal, pero no saben exactamente qué de todas las posibilidades tiene. Se le envíe a un tercer nivel donde se le haga un eco cardíaco estructural. ¿Hay marcadores? Sí. Si yo estoy viendo de entrada que el niño tiene una translucencia nucal importante, que tiene falta del tabique nasal, que tiene un pliegue transnucal también importante, retrognatia, la probabilidad de una trisomía es alta. Y en las trisomías, al menos la mitad pueden tener cardiopatía. ¿Qué otra cosa es importante? Como vimos, estas cardiopatías necesitan un cortocircuito para que el niño viva. O sea, en otras palabras, los niños que tienen cardiopatías congénitas y no tuvieron un cortocircuito para sobrevivir, fueron abortados. Entonces, ¿qué es lo que hace la ecocardiografista fetal? Mide el foramen oval, mide qué tanto se abomba el septo, obviamente mide las estructuras, y todo esto lo percentil. Entonces, sí se les puede detectar. Okay. Y finalmente, doctor, por ejemplo, en algunas ocasiones que no se recibe adecuadamente a un bebé y hay una transfusión materno-fetal, ¿la modificación en la concentración de hemoglobina puede repercutir en un falso negativo? Sí. Okay. Sí. Y ahí tendríamos entonces que tener una... Para que el estudio tenga los límites de certeza que yo les dije, ocupas normotermia, euglucemia, normovolemia, ocupas que no haya anemia y que no tenga dependencia de oxígeno. O sea, va a decir, ay doctor, pues entonces acaba de acabar con todo el tamizaje. Pues no, o sea, porque esos niños generalmente están en una UCI y a estos niños se les va a dar su tratamiento de manera oportuna, teóricamente, por un pediatra especializado o un neonatólogo. Y si no logran destetarlo de oxígeno, se van a otro algoritmo en el que van a eco. Okay. Este algoritmo que les he estado tratando de vender y convencer es para el niño que está en alojamiento conjunto. Que sí puede tener policitemia porque el interno no pensó a tiempo o porque el pediatra estaba platicando o puede estar con anemia porque no sé, o sea, pasan mil cosas, un desprendimiento, pues sí, pero yo aún así considero que es mejor correr el riesgo de que tu estudio no sea lo más sensible y específico a no hacerlo. Muchas gracias. ¿El doctor Salvador? Sí. César, felicidades. Gracias. Tepa, como ya has visto, es una ciudad pujante con muy buen nivel médico, ginecólogo. Sí. La mayoría de los médicos de las generaciones recientes, estamos hablando de 7 y 8 años para acá, por los que ya tenemos tiempo y que hemos estado en educación médica continua, Sí. con adiestramientos en Doppler, todos hacemos el tamiz del primer trimestre. Y en el primer trimestre, como comentas, como marcadores de trisomías, de genopatías, nariz, cuello y ductus venoso,
Sí. nos orientan importantemente hacia una cardiopatía, que sabemos que es la más común de las cardiopatías, de los Las problemas malformaciones. que vamos a tener congénitos. Sí. A la semana 22-24, todos aquí estamos mandando, no se puede decir en ningún lugar todos, pero estamos Casi. mandando a hacer el eco estructural para detectar esa y otras de neuro, de cualquier otro tipo, que son las que siguen en orden natural. Y lo ideal es pensar en las cosas que queremos hacer para que esos niños se atiendan en el lugar adecuado, en un nivel que les va a cambiar la expectativa, porque los va a abordar alguien como tú o como tus colegas que le van a cambiar la vida a ese bebé. Entonces, aquí en Tepa se está haciendo. Estamos haciendo ductus venoso del primer trimestre, semana 12-13, y estamos haciendo estructurales, los materno-fetales, semana 22-24, y que el que tenga que nacer en el lugar adecuado lo haga para que le cambie su expectativa de vida. Creo que su aportación es sumamente valiosa, gracias doctor. Uno de los motivos que más allá de la situación sentimental y el cariño que le tengo a Tepa, porque Tepa me ha dado mucho, es eso. O sea, yo considero que Tepa se va a volver un núcleo de referencia médica, ya lo es. Hay muchísimos colegas que se han esforzado por sentar las bases de una colaboración a diversos niveles que facilita que todo este tipo de situaciones se puedan implementar en nuestro municipio. No creo que Tepa le deba a Guadalajara en cuanto al manejo de nuestras pacientes ginecobstétricas. Lo importante aquí sí es derivarlos, porque no hay nada más triste, o sea, no hay nada más triste, y me ha tocado que me llamen de algún hospital por un paciente intubado en BAF que no se va a poder trasladar, cuyos padres no van a poder pagar las prostaglandinas y que pues es la crónica de una muerte anunciada. Esa es la verdad. Esa es la diferencia. O sea, si tú mandas de manera oportuna a un paciente a un centro de tercer nivel, que yo sé que es un cohete porque de pronto habemos médicos que perdemos el piso y no entendemos que la situación que vemos en nuestro hospital de privilegio no es la que vive el resto de los colegas, les suelen hacer la vida imposible, pero creo que vale la pena luchar y hacer de lado un poquito el ego para que a ellos les vaya bien. Gracias. ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna otra pregunta? De los pacientes que sobreviven, ¿cuáles son el tiempo en el que se hace la corrección quirúrgica? Varía de enfermedad en enfermedad. Por ejemplo, generalmente la diferencia que nos brinda el referidos de manera temprana es poder corregir o dar un puente terapéutico. ¿Qué quiero decir con esto? Pacientes que necesiten un shunt o un cortocircuito y no lo tengan, se les hace una crioceptostomía. O sea, se les pasa un balón de cateterismo para que haya mezcla. Pacientes que no pueden ser enviados o por el peso no son candidatos a una cirugía de corazón abierto porque van a fallecer con un peso de 900, 1,200, 1,400, se les puede poner un stent en el ducto. Entonces, ganas tiempo.